Bueno, pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta formación de gestión centrada en la economía social, economía circular y modelo de atención integral centrada en la persona, organizada por la Fundación Lares y subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de la Unión Europea. Yo soy Adela de Fundación Lares y hoy tenemos con nosotros a Juan Miguel Cabello para esta formación. Él es médico y gerontólogo social y bueno, pues tiene una dilatada experiencia en el sector, al inicio como médico asistencial en centro de días y residencia. Ahora Juan Miguel nos pondrá a explicar un poco más esta experiencia que tiene el sector, ¿no? Y luego, bueno, pues ha pasado por otros perfiles y otros roles dentro de los centros, desde director hasta finalmente, bueno, pues un perfil más de gestor global, ¿no? De un conjunto de centros. Gracias, Juan Miguel, por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Adela. Pues sí, encantado de estar con vosotros, bueno, hasta ahora, a las 10 de la mañana, de un martes para hablar, bueno, de un tema que, bueno, no es que esté de moda, es que es casi de obligatorio cumplimiento el conocer un poco lo que es la economía circular o esta forma de introducirse en un modelo económico que nos lleva más a la sostenibilidad. Bueno, como comentaba Adela en un primer momento, mm, pues médico, soy gerontólogo social, a lo mejor eh, tendrían que hablar otros especialistas de esta materia y que quizás sean muchísimo más versados que yo. ¿Pero qué característica me une a vosotros? Pues que soy de residencia, es decir, me he pasado 23 años, casi 24, en un residencial desde el trabajo más activo, directo y asistencial, como es el de médico, hasta puestos de gestión, en donde he tenido pues bajo mi responsabilidad más de 3.000 plazas en residencia. Eso me hará la oportunidad de intentar poder hablaros bueno, con una terminología que quizás entendáis y si sepáis perfectamente, ¿no? Quiero empezar un poco. No sé si ya estáis viendo o no estáis viendo todavía la presentación. ¿Se Sí, ya ve? estamos viendo, sí. Perfecto. Bueno, yo creo que el título es enorme, porque hablar de gestión centrada en la economía social, la economía circular y ese modelo de ICP, es un título tremendamente grande para intentar hacerlo pequeño y entenderlo. Pero sí creo que lo que podemos tener claro y tener como objetivo en esta formación, digamos, es, no sé, ¿te estoy pasando la diapositiva? Ahora, ¿no? Sí. Es introduciros a esta terminología de una forma concatenada u ordenada. Os voy a hablar primero de una introducción a qué es la economía social, la circular y esa ICP y cómo podemos integrarla. Pero durante estas 2 horas, de un margen al final para preguntas, voy a introducir también otros conceptos que son importantes también integrar dentro de la parte de economía social y circular. Y es la perspectiva en sí del género dentro de la atención a personas mayores, sobre todo hablando de residencias. ¿Cómo podemos ayudar a dignificar también ese trabajo dentro del sector? Que creo que estáis conmigo y estáis de acuerdo, que es necesario, y necesario no solamente, y ya lo veremos después, no solamente porque es importante para la persona o para el trabajador, sino porque es importante también para la empresa. Estamos hablando de cómo retener el talento y cómo las colaboraciones o alianzas estratégicas que podemos tener dentro del ámbito de la economía social y circular nos pueden ayudar en un primer momento a hacer esa andadura. Es decir, cuáles son aquellos primeros pasos que podemos dar acompañados de quien ya lo sabe hacer o quien nos puede prestar una ayuda importante, ya sea económica o sea de voluntad. ¿Vale? Por lo tanto, voy a intentar daros a entender, introducirse en estos principios de economía social o de circular. Lo que pretende, a fin de cuentas, es mejorar esa sostenibilidad, esa eficiencia del trabajo en las residencias, sobre todo garantizando el trabajo que tenemos que realizar de verdad, que es el de cuidados. Esos cuidados se hacen de forma personalizada, se hacen con calidad
y promoviendo, como os he comentado antes, esa equidad de género, identificando el trabajo en el sector. Es importante que reconozcamos la integridad y la integración de todos estos conceptos, porque es la que nos va a llevar a entender de una forma más lógica y más sencilla estos procesos. No sé si sabéis lo que es la economía social, pero estáis dentro de lo que es la economía social. La Fundación Lares pertenece a economía social. Es un modelo económico que difiere mucho del resto de modelos económicos de prestación de servicios, porque es un modelo económico que prioriza básicamente el bienestar de las personas. Y sobre todo el bienestar de las personas por encima de ganar dinero, ¿vale? Por encima de ese afán de lucro, que no es malo, cuidado, no es malo, simplemente es otro motivo, pues otra forma de orientar los modelos empresariales y los modelos de trabajo, los modelos económicos. Bueno, pues la economía social quizás se basa en tres principios, o lo he intentado reducir, quizás se basa un poco más, pero lo he intentado reducir a tres principios. Por un lado, es la primacía de las personas. Lo pongo ahí como primacía porque es lo primero, las personas. Dentro de la economía social hay que focalizar en el bienestar y la participación activa de las personas a las que vamos a prestar el servicio. Otra característica que tiene el modelo económico de economía social es la gestión democrática, el intento por lo menos de gestión democrática. Sabéis que es muy difícil hacer la participación de las decisiones, muchas veces porque, bueno, el trabajo te come, otras veces no lo tienes encajado dentro de la forma de actuar habitual en el día a día de la residencia, pero sí es cierto que para tener una verdadera economía social debemos de hacer participar a todos los actores que componen, tanto los trabajadores como los propios usuarios y familiares. Y por último, tiene un principio de solidaridad y responsabilidad, lógico y normal dentro de este tipo de economía, ¿no? Es el fomento de ayuda mutua. Y esto es algo que sí me gustaría pararme, porque probablemente sea uno de los factores que menos se está impulsando hoy en día. La solidaridad y la responsabilidad no es que no estén bien vistos, pero desde luego quedan muchas veces apartados con fomento eh, de otros criterios, como puede ser el consumo o como puede ser el individualismo feroz, que muchas veces nos está persiguiendo y que nos hace consumir y consumir y realmente no prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Por lo tanto, esta primacía sobre las personas, la gestión democrática, la solidaridad y responsabilidad son tres principios fundamentales que quiero que se os quede como parte del modelo económico de la economía social. ¿Y qué importancia tendrá para la residencia? ¿Cómo podemos trasladarlo a la residencia? Pues, hombre, lo vamos a intentar trasladar sobre tres eh, puntos básicos. Uno es la mejora de la calidad de estas personas que viven con nosotros o que están viviendo en las residencias. Podemos hacerlo también a través de una creación de un ambiente donde ese ambiente laboral sea justo y colaborativo, y sobre todo para intentar promocionar esa igualdad, ¿eh? Esa igualdad entre trabajadores, pero también en el cuidado de las personas mayores. De forma también un poco sencilla, y una introducción a la economía circular, que quizás lo que nos vamos a detener un poquito más dentro de esta charla, tenemos también otros conceptos clave. Y estos conceptos clave parten del propio interés de esta economía circular, que no deja de ser la de minimizar, realmente, minimizar los desperdicios que generamos o que producimos, pero maximizar también el uso eficiente de los recursos que ya disponemos en nuestros centros. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el verdadero factor de la economía circular. Minimizar el desperdicio y maximizar el uso eficiente de los recursos. ¿Y qué conceptos clave vamos a tener? Y que ya me gustaría, si sois capaces incluso de intervenir, eh, pregunta, que podamos discutirlo. Los conceptos claves son la de reducción, reutilización y reciclaje. Reducción, deja de ser disminuir el consumo y reducir también la generación de residuos. Reutilizar, pues básico, extender la vida útil de los aparatos, extender la vida útil de las herramientas, extender la vida útil de todos aquellos materiales que utilizamos mediante su reutilización y apostar por el reciclaje, transformar los residuos en productos nuevos. Para la residencia va a tener una suma importancia. Así, el hecho de disminuir el consumo y disminuir la generalidad de residuos nos va a traer siempre factores positivos, entre ellos el ahorro de costos a largo plazo. Sí es cierto que muchos de estos intentos
de minimizar esos desperdicios, de minimizar los consumos, nos llevan a un aumento de costes en un primer momento, pero al final es un ahorro de costes a largo plazo. También tiene una reducción del impacto ambiental y eso, habéis oído hablar de la huella de carbono y creo que es importante que todos seamos conscientes de qué es lo que significa realmente. Y la creación de entornos pues, más sostenibles y saludables para los residentes. Bien, esta tercera pata no sé si merece mucho la pena porque estoy convencido de que todos vosotros y vosotras ya estáis trabajando en atención integral centrada en la persona, pero sí creo que merece la pena integrarlo dentro de este concepto, porque va todo unido. Teniendo en cuenta el modelo de AICP, es un enfoque de cuidado y pone a las personas en el centro de las decisiones y de las acciones que se toman dentro de la residencia. Esos principios clave, y también nos lo recuerda el anterior, bueno, el anterior creo que es de agosto, finales de julio, agosto del 2022, que es el sistema de acreditación eh, nacional, ¿no? Que se hizo a través del Ministerio con los criterios de calidad que deben de tener los servicios y los centros orientados a la atención en la dependencia, nos habla ya de estos principios clave. Son la personalización, la participación activa y el fomento de esos entornos favorables. No deja de ser más que adaptar esos cuidados a las necesidades y las preferencias de las personas que están en residencia. Involucrar a los residentes en la toma de decisiones sobre su propio cuidado, y eso es importante, ya lo veremos en el momento cuando entremos un poquito más de lleno en esta parte, y crear esos espacios que fomenten sobre todo la autonomía y la dignidad de la persona. No siempre somos conscientes de cómo lo percibe o lo recibe el propio residente, todas aquellas acciones que nosotros hacemos en fomentar la autonomía, pero lo comentaré un poquito más adelante. A fin de cuentas, ya os lo he comentado, la importancia en residencia de trabajar bajo modelo de AICP es mejorar esa vida de los residentes, aumentar ese aspecto o ese ambiente de respeto y dignidad y aumentar sobre todo la satisfacción. Imagino que veis, preguntáis, no sé si hacéis encuestas, pero sí, cuando menos preguntaréis a los residentes o a la familia cuál es el índice de satisfacción que tienen vuestros servicios. Os da mucha información y os da mucha orientación de eh, lo que verdaderamente puede ir surgiendo, ¿no? Eh, Creo que estas tres partes, o este inicio, nos va a dar lugar a poder hablar de cada uno de los aspectos. Y vamos a empezar a hablar de lo que es la economía social y su impacto en el sector de cuidados. Hemos dicho que es un tipo de economía. Bueno, pues esa economía probablemente la podamos basar en tres aspectos, en tres pasos en la cual impactar. Una es la mejora de la calidad de vida de los residentes, como hemos hablado antes. Otra es la creación de un ambiente laboral lo más justo posible. Y la siguiente sería la gestión participativa. Bueno, quizá lo voy a decir con una diapositiva adelante para que lo entendáis un poco mejor. Estas tres patas, de los beneficios que puede aportar la economía social, creo que son patentes, pero no siempre somos capaces de reconocerlo en el trabajo del día a día. Mejorar la calidad de vida de los residentes consiste realmente en mejorar ese bienestar personal, es trabajar con servicios que son centrados en las verdaderas necesidades individuales. Muchas veces hacemos programas en los centros, en la residencia, hacemos programas, hacemos planificación de actividades, hacemos planificación de servicios, planificaciones asistenciales que están más orientados a lo que nuestros profesionales saben hacer, pueden hacer y prometemos que vamos a hacer, y a los que verdaderamente la persona que está ingresada en el centro necesita tener. A veces matamos moscas a cañonazos. Damos más servicio de lo que necesita la persona y a lo mejor lo que necesita la persona no se lo estamos proporcionando, por lo menos de la forma en la que le gustaría que fuese proporcionado. Por lo tanto, mejorar la calidad de vida de los residentes impacta de lleno en esta economía social. Aumentar la participación y la autonomía de los residentes también no lo va a apoyar. Y sobre todo, interaccionar con un ambiente inclusivo. Ese ambiente en el cual se fomente entre los propios residentes la solidaridad y el apoyo mutuo y se promuevan espacios para que exista esa dignidad y respeto, como comentaba anteriormente. En segundo lugar, os decía que la creación de un ambiente laboral
Justo. Bueno, ¿qué es eso de justicia? Bueno, me vaya a decir que es un tema bastante peleagudo, pero sí es cierto que las condiciones laborales dignas apoyan mucho también el trabajo de estas personas. Y siempre hemos hablado de que quien cuida al cuidador está cuidando realmente a la persona que necesita esos cuidados. Esos sueldos justos y esa estabilidad laboral, pues nos viene inicialmente, y porque con el territorio español, a través de convenios colectivos, es decir, hay poca movilidad dentro de ese sentido, pero sí es cierto, y lo digo no solamente como directivo que he sido durante bastantes años y que he tenido que gestionar partidas presupuestarias destinadas a los sueldos y salarios. Recuerdo que casi siempre suele estar en torno a un 70% realmente de los gastos de una residencia. Sí es cierto que debemos de apostar por esos sueldos justos y esa estabilidad laboral. Y esa estabilidad laboral nos va a venir por diferentes acciones que podemos hacer y que podemos permitir y perseguir que el trabajador o la trabajadora se sientan a gusto dentro del trabajo. Una parte importante es la formación continua y esa oportunidad de desarrollo profesional, y lo voy a comentar un poquito más adelante. Y también la participación de los trabajadores, involucrando pues, a los empleados en la toma de decisiones y dentro de la cultura de la organización, eh, siempre basada, pues, evidentemente, en el respeto y en la equidad. Y por último, la última pata de los beneficios de la de la economía social está la gestión participativa. La gestión participativa mucho más allá del trabajo que realizamos dentro del propio centro, dentro de la propia residencia. Y son esas redes de apoyo que podemos tener, colaboración con otras organizaciones y comunidad local y sobre todo incentivar que se beneficien tanto residentes como el personal. Lo que voy a intentar es, con estas tres patas eh, sociales del beneficio de la economía social, intentar hacer un ejemplo por cada una de las áreas importantes que tenemos dentro de un centro, ver cómo podríamos integrarlo de forma sencilla dentro de la residencia. Bueno, vamos a entrar dentro de lo que es el área de personal, bastante peliaguda, por lo que he comentado antes, que realmente genera muchas veces esos conflictos dentro de los departamentos o interdepartamentalmente. Bueno, las condiciones laborales son importantes y no debemos de olvidarlas, pero la formación continua es una pata muy importante que debemos de gestionar de una forma ágil y ágil de forma programada. Cuando hablamos de programa de capacitación regular, no solamente me refiero a algo que no sepan hacer los, los y las empleadas de los centros, ¿no? Las personas trabajadoras del centro, sino esos recuerdos que de forma continuada debemos de hacer de aquellos factores más importantes de capacitación. Yo me acuerdo realmente que está muy bien enseñar una técnica determinada de ayuda o de apoyo, la terapia ocupacional, por ejemplo, en los centros residenciales para personal agricultor, pero no hay que olvidar que hay que volver otra vez a seguir capacitando en la utilización de grúas, por ejemplo. ¿Vale? No, no, es que ya saben manejar una grúa. No, es que cada 4 meses hay que volver otra vez a seguir capacitando, seguir enseñando, seguir recordando el manejo de aparatos que habitualmente pues, manejan todos los días y que pueden llevar pues a funciones, a accidentes o a problemas, ¿no? Formación continua es importante, pero ya comento que sobre todo la programación de esa formación continua. La participación en la gestión o la inclusión de los empleados en la toma de decisiones es importante. ¿Y cómo se pueden hacer muchas veces? Pues a través de las asambleas. No hay que tenerle miedo a la reunión con un empleado. No hay que tener el miedo a reunirte con personal que en algún momento puede estar con una intención discordante, si de alguna forma sencilla o fácil, con las ideas que puede tener la dirección, pero vamos a enriquecer siempre el trabajo. A partir de esa participación, probablemente encontremos fórmulas mucho más lógicas de entender el trabajo diario y algo que a los que estamos muchas veces en el despacho nos resulta difícil es entender la dificultad del día a día dentro del centro. Eso es algo que sí me gustaría recalcarlo porque en mi tiempo de traje y corbata echaba de menos la bata y estando con la bata echaba también de menos la participación directa en vida y del día a día del propio residente. Por lo tanto, bajar de vez en cuando y observar, hablar con los trabajadores y el trabajador y tener foros donde pudiéramos
casa. Esto pues será importante para mejorar esa formulación y esa forma de entender la economía social. La equidad de género y el bienestar del empleado creo que se deben de dar prácticamente como el valor con los toreros, ¿no? Debiera de ser inherente a la forma de trabajo en un modelo de vida empresarial que es de servicios a las personas. Equidad de género. Yo juraría que es el sector donde mayor población femenina existe. Eso ya lo sabéis. Quizá podamos rondar, seguro más del 70 o 75% de los centros son mujeres. Pero sí, también es cierto que en los puestos de responsabilidad, en los puestos de responsabilidad no suele haber eh, tantos puestos directivos, ¿no? O tantos puestos directivos para mujeres. Hay que tener políticas que garanticen esa igualdad de oportunidades, tanto por el género como también por esa igualdad salarial. En cuanto al bienestar del empleado, creo y entiendo que sería bueno hacer programas de apoyo psicológico de bienestar para el empleado. No siempre se da de esta forma en los centros, no se hacen programación de formación en este sentido, pero sí se puede programar de una forma fácil. Normalmente se suele hacer en septiembre, en octubre, quizás en noviembre. Se suele programar la formación para el año siguiente y meter programas de apoyo psicológico puede ayudar bastante. Eh, el área asistencial. ¿Vale? El área asistencial. Eh, es importante también entender que la economía social o el entrar el beneficio en la persona interviene de forma particular a la hora de atender. ¿Mm? Y tanto la atención personalizada como los programas de actividades, en sí, el cuidado completo, el cuidado general, el cuidado entre todas las áreas que podemos ofrecer y que es holístico, es favorable para poder hacer una intervención adecuada. La atención personalizada con planes de cuidado individualizados, como comentaba en un primer momento, centrándonos sobre todo en qué es lo que quieren ellos o cómo quieren ser tratados ellos, cómo quieren ser cuidados ellos, y la participación activa de ellos en las decisiones de su propio cuidado. Sin ellos, difícilmente vamos a acertar de una forma ah, coherente. Programar esas actividades de forma que puedan no solamente ser terapéuticas, sino que también puedan ser recreativas, nos va a favorecer esa sensación de bienestar por parte del residente. Y cuidado, la tecnología asistencial no la debemos dejar a un lado. Todo aquello que sea un avance tecnológico y que verdaderamente fomente no el bienestar, sino la percepción de bienestar por parte de la persona, va a ir en la mejor y va a ser un beneficio objetivado y objetivo. Bueno, yo creo que en el área continuar directamente con los residentes, esa participación en la comunidad dentro de la residencia, integrándolos dentro de las propias actividades, fomentando su independencia y su autonomía, sobre todo, intentando que ellos participen de la actividad propia del día a día de la residencia, pero sobre todo recogiendo ese feedback, recogiendo la información de si eso que estamos haciendo verdaderamente es lo que les interesa, y yo aconsejo que se hagan de forma ordenada. Les podemos preguntar por el pasillo, le podemos preguntar en una reunión, pero la realidad es que las encuestas es una herramienta muy útil precisamente para tener esos valores objetivos. Y por último, ese entorno familiar que podemos crear ofreciendo un ambiente quizás más hogareño dentro de la residencia y como comentaba exactamente igual que en el caso de los trabajadores y trabajadoras, ofreciendo un apoyo emocional a través de servicios psicológicos y social. ¿Mm? Creo que, creo que es importante también este espacio. No solamente tenemos este área con los residentes o este área asistencial, que sería el del día a día, sino también deberíamos de incidir de una forma clara por la familia. A los familiares es un área que a veces se le tiene mucho miedo, pero que nos puede dar muchas pistas de cómo hacer las cosas bien. Ellos lo ven desde fuera y lo ven desde la exigencia muchas veces de un servicio que ya hemos prestado. Pero, pero lo que vienen a ofrecer sobre todo es la visión o lo que conocen del familiar que tienen ingresado y que muchas veces no puede verbalizar.
Sabéis que aproximadamente el 60-65% de los residentes que tenemos en España, en las residencias españolas, tienen deterioro cognitivo asociado a demencia y por lo tanto ellos son una voz muy importante. Una comunicación transparente, fomentar eventos en los que participen, ¿eh? Involucrarlos en actividades o en eventos, ¿eh? Darles formación y darle apoyo para que entiendan muchas veces el trabajo que se está realizando dentro del centro y para que ellos entiendan también cuál es el progreso muchas veces de las patologías que han llevado a su familiar a la pérdida de funcionalidad y por ende pues, el tener que ser ingresado en una residencia es muy importante. También nos va a repercutir a la hora de las quejas y a la hora de las denuncias. Es decir, que ellos estén informados, que ellos de forma transparente tengan la información de todo lo que ocurre, nos va a garantizar también que sean un apoyo y un acompañamiento en la actividad, no convirtiéndose probablemente en un escollo como lo ven otros muchos, ¿no? En sus centros. Y algo que también creo que es muy válido y es la creación de grupos de apoyo, los GAM, se llama GAM, grupos de apoyo o de ayuda mutua, son también muy importantes para que se retroalimenten entre ellos de forma positiva. Para ello, evidentemente, son grupos que deberían de estar apoyados en un momento determinado por personal de la residencia, pero que sí es cierto que pueden ayudar mucho. Claro, hemos estado hablando del servicio, de la parte asistencial, de la parte de los residentes, de la parte de las familias, pero nos queda una pata también importante, y sobre todo aquellos que tienen más vinculación con la administración por plazas públicas, o simplemente que tengan relación directamente con la administración, que es cómo podemos integrar esa economía social con la administración. Y sobre es muy fácil, realmente, a través de un cumplimiento normativo. Y todos tenemos normas, leyes y decretos que nos sacan. Bueno, ahora mismo recuerdo el último, quizá más importante, el último de Castilla y León, la llamada ley de residencia o nueva ley de residencia, que nos aboca quizás también a estos criterios de calidad, donde se habla específicamente de la atención centrada en la persona, donde se habla específicamente de las sujeciones, donde se habla del personal y de cómo debe de ser tratado y manejado ese personal. Yo creo que esta es una parte importante para que tengamos también una tranquilidad, que esa economía que estamos desarrollando en la residencia sea de una forma adecuada. Una transparencia a través de informes regulares, no lo veo mal. En algunas comunidades autónomas te la piden, te la exigen esa de forma igual. En otras no te la piden, pero no estaría de más cuando tienes plazas públicas el poderlas ofrecer. Colaborar en políticas públicas, si de aquellas propuestas que nos hacen desde la propia administración, y también, ¿por qué no?, acceder a fondos o subvenciones de una forma correcta y adecuada. Una gestión eficiente de esos recursos públicos nos pueden hacer mejor gestionar todo. Y, por último, la utilización de auditorías externas. Y eso es algo a lo que a lo mejor no se tiene muy acostumbrado dentro del sector, salvo que te lo pida la propia administración para hacer actividad, que es la auditoría externa, tener una certificación, por ejemplo, una ISO, o tener una certificación, una UNE 158.101, ¿no? Por ejemplo, va a garantizar de que todos los procesos que estamos realizando en la residencia son de forma adecuada. Y quiero terminar este apartado dedicado a la economía social con un último punto que también es importante, que es el área relacionada con la propia comunidad. Si nosotros queremos que la residencia esté abierta a la comunidad, y es uno de los criterios que nos pide el Ministerio de Interior, o sea, perdón, el Ministerio de Derechos y Asuntos Sociales, eh, en agosto del 2022, la ley, como he comentado, de Castilla y León, la ley de residencia. Esta parte de comunidad es importante. Hay que abordar la comunidad desde el propio centro, con proyectos en los que participen a través de voluntariado, por ejemplo, esos voluntariados muchas veces intergeneracionales que podemos hacer con colegios, con niños, y que pueden ser muy beneficiosos, incluso con estudiantes o con universitarios, haciendo campañas de sensibilización también para la comunidad sobre tendencias, sobre el factor del servicio a las personas, y que creo que en eso sois todos y todas especialistas, y la colaboración, es decir, lo que son estrategias y alianzas, ¿no? Colaboración con organizaciones locales, con los propios ayuntamientos, con fundaciones.
con asociaciones que puedan fomentar precisamente esa colaboración interna y externa. Y el uso de precisamente de recursos locales y la participación en eventos comunitarios. Todo esto que he explicado, que al, pertenece al área o a la forma de entender la economía social, creo que se puede traducir de muy fácil forma en los centros. La gran mayoría de vosotros diréis, no, pero si esto ya lo hago, si esto ya estoy haciendo. Efectivamente, hemos mejorado mucho en los últimos 15 años. No somos las mismas residencias que hace 15 años, no somos las mismas residencias que hace 25 años, no somos los mismos que los asilos hace 30 o 35 años. Efectivamente, hemos mejorado mucho. Eso no significa que no tengamos todavía algo de lo que yo he estado comentando que merezca la pena implementar para adaptarse y para mejorar en este tipo de servicio. Y voy a pasar ya el siguiente, a lo que es el siguiente módulo, que tiene que ver con la economía circular. Digamos lo que la parte quizás más importante de la charla, que no sé si todo el mundo está concienciado de la necesidad de adecuarte a esta economía circular. Como he comentado antes, eh, son estos tres ámbitos, la producción, la reutilización y el reciclaje de los recursos, los que nos van a dar las pautas para cómo poder hacer o qué hacer dentro de los centros para adaptarnos a esta economía circular. No sé si preguntaros a alguno de vosotros si tenéis experiencia o no en economía circular. Casi todos me oiréis, os pregunté, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros, en nuestra vida normal y habitual, ¿nosotros qué hacemos? Mm, ¿Reciclamos? Nosotros reducimos, nosotros reutilizamos en nuestra vida habitual, ¿eh? No estoy hablando de las residencias. Malutilizamos la gran mayoría de las veces la palabra reciclaje. Nosotros en casa reciclamos, o sea, separamos. Separamos lo que nos han dicho que tenemos que separar para posteriormente poder hacer una de las otras dos etapas, como puede ser la el reciclaje o como puede ser la reutilización. Pero nosotros en el domicilio no hacemos eso. Sin embargo, tenemos una oportunidad en los centros residenciales de poder hacer estos tres pasos de una forma, bueno, cercana, ¿no? O por lo menos bastante cercana a lo que debería de ser la reducción, la reutilización y el reciclaje. Como ahí veis en la diapositiva, la reducción no significa más que conseguir esa eficiencia energética, conseguir la reducción en el consumo de agua, en la sobreutilización de materiales de oficina y de compras, y sobre todo hacer compras responsables, e incluso en el caso de tener transporte dentro de lo que poseen los servicios de la residencia, hacer un buen uso de ese transporte. En cuanto a la reutilización, no siempre es fácil y no siempre es fácil entenderlo, pero sí tiene que ver con materiales de construcción, con el mobiliario, con el mobiliario que utilizamos, y ahí me estoy refiriendo, y ahora lo comentaré un poco más adelante, temas que tienen que ver con temas que tienen que ver con las ayudas técnicas, que tienen que ver con, bueno, pues con material generalmente que compramos, que utilizamos como parte del mobiliario y que a veces los desechamos porque parece que ya nos sirven, pueden seguir sirviendo para muchos aspectos y en algunas ocasiones. Y el uso, por ejemplo, de textiles duraderos. Y en cuanto al reciclaje, bueno, hay experiencias muy bonitas de centros residenciales que hacen compostaje. ¿Mm? Y que utilizan este sistema, ya que tienen jardines o ya que tienen zonas donde pueden tener plantas, pues la utilización o la producción de compostaje a través de residuos orgánicos que ya se han producido dentro de la residencia, pues todo puede entrar dentro de lo que se llama economía circular. Bueno, la menor utilización de plásticos, la gestión adecuada de los vidrios y el cartón y de los desechos peligrosos, está claro que podemos hacerlo dentro del entorno residencial. Y estoy convencido de que muchos de vosotros y vosotros ya lo hacéis, pero vamos a intentar ver exactamente igual que vimos en la parte anterior charla, todo lo que iba paso por paso dentro de la residencia, vamos a intentar ver dentro de la residencia cómo podemos hacer esta reducción, reutilización o reciclaje. Y vamos a pasar a una primera área, que es la de administración. No la hemos tocado hasta ahora. La área de administración se puede utilizar muy bien todo esto, todas estas formas de actuar, ¿no?
Hablo aquí de la digitalización de documentos, muchas veces una entelequia, ¿no? Todavía utilizamos mucho papel, es una realidad. Es cómodo, es fácil, todo el mundo sabemos escribir rápidamente con el bolígrafo, podemos trasladar rápidamente el papel donde queremos que otra persona lo lea, pero sin embargo, sí sabemos que detrás de ese gesto, pues hay un consumo. Por un lado de papel, hay un consumo de un material que es celulosa, hay eh, una destrucción posterior o un almacenamiento, dejémoslo ahí, almacenamiento o producción, o mejor dicho, destrucción de ese papel o esa celulosa. Y realmente lo que nosotros tendríamos que hacer, ya que la tecnología nos lo permite, es poder avanzar en este área digitalizando documentos. ¿Cómo podemos hacer? Podemos implementar sistemas de gestión digital para reducir ese uso del papel. Ya tenemos ordenadores, ya tenemos portátiles, ya tenemos tablet, información dentro de esa herramienta, dentro de ese aparato. Por lo tanto, mejorar, sí podemos mejorar em, esa economía circular a través de la implementación de estos sistemas de gestión. Digitalizar los historiales asistenciales. Todavía me he encontrado en alguna residencia con bueno, pues los historiales médicos, los historiales de enfermería, los historiales de los técnicos o personal de rehabilitación, incluso de personal de psicología y, por supuesto, de auxiliares, en papel. Ya sé que cuesta, soy consciente de que cuesta mucho. Por un lado, la propia implantación, porque requiere una inversión, y segundo, la adecuación, porque lo que primero te dice el personal es que si estoy escribiendo, no estoy en la tarea que debo de estar estando con los residentes. Bueno, a fin de cuentas, suele ser mentira. Suele ser mentira. ¿Por qué? Porque casi todo en la vida son procesos que al principio cuestan mucho y tardas mucho y después cuestan poco. Y la única cuestión es acostumbrar al profesional a que ese es el único sistema que va a tener a partir de ese momento. Mi recomendación es que se tenga, y que se tenga ya no solamente desde el punto de vista de la digitalización de la economía social, sino porque tener digitalizados los documentos que son importantes, tanto los documentos de gestión del día a día, de gestión administrativa, como el de la gestión asistencial, em, nos va a quitar de muchos problemas a la hora de demostrar el buen trabajo que hacemos todos los días. Bueno, pues la facturación electrónica con proveedores y clientes es una parte también muy importante para poder digitalizar, y la implementación de la firma electrónica. Bueno, ya tengo firma electrónica, ya no tengo por qué imprimir ese documento que tengo que firmar. Bien, yo creo que todos estos pasos, aunque seguro que los conocéis, si los ordenáis y los ponéis en práctica, veréis cómo hay un cambio radical. Al cabo de los 3 meses, 6 meses, habría dado un cambio radical en vuestra gestión. Dentro del área de mantenimiento, otro área que no habíamos tocado hasta ahora, pero que en economía circular importa, la eficiencia energética. Pues sí, ¿cómo podemos hacerlo dentro de la residencia? Pues instalando paneles solares para el suministro eléctrico. Es caro, no digo que sea barato, claro que es caro. Y no tiene la rentabilidad realmente al año, a los 2 años, a los 3 años, los tiene un poco más adelante. Pero los estudios nos indican que sí, que efectivamente los paneles solares nos van a favorecer mucho el consumo de electricidad. Y por ello nos va a reducir también, como hemos dicho, esa huella de carbón. La sustitución de bombillas incandescentes por iluminación de LED. Yo tengo experiencia y en los centros donde yo me encontraba anteriormente, tengo la experiencia de haber cambiado toda la instalación y se nota muchísimo. Eso sí lo podéis notar prácticamente a los 2 meses, a los 3 meses de haber hecho ya el cambio, lo vais a notar. Y ya hoy por hoy las bombillas de LED y los focos de LED no tienen el coste que tenían hace 2 años, 3 años o 5 años. Está ya a un precio bastante asequible. Otra implementación de sistemas de aislamiento térmico para precisamente aguantar el calor o aguantar la buena temperatura o frescor en el verano,
que nos van a reducir pues la utilización bueno, de calefactores o de aparatos, ¿no? De aire acondicionado frío que también consumen energía. Un detalle que he querido poner, porque sí lo he comprobado, es el uso de sensores de movimiento para la iluminación de áreas comunes, como puede ser, por ejemplo, los pasillos. Pasillos interminables que son utilizados a partir de determinada hora por poca gente, por pocas personas, pues es muchísimo mejor teniendo iluminación LED, que además no gasta a la hora de encender o apagar, como ocurría en el caso de fluorescentes antiguamente, pues podríamos tener perfectamente un ahorro muy considerable. Y la instalación de los termostatos programables, es decir, yo quiero tener las temperaturas según nos dice la RITE o los reglamentos técnicos europeos, nos dice a qué temperatura debiéramos de estar tanto en invierno como en verano. Aquí quiero hacer un inciso. Nos dice que tenemos que estar a una temperatura bajita en invierno y también tenemos que estar a una temperatura quizás un poco más alta de la que deseamos en verano. Pero también hay que recordar que el centro térmico de las personas mayores no es el de nosotros. Exactamente igual, y recuerdo mucho a mi madre, ¿no? Cuando decía aquello, ponle una rebequita al niño que tiene frío, cuando mi hijo tenía a lo mejor 2 años, y era simplemente porque ella tenía frío. En este caso también quiero hacer hincapié con esta broma, quiero hacer hincapié a esto, y es, tenemos una RITE en la que nos dice cuáles son las temperaturas que debemos de tener tanto en verano como en invierno, pero haceros un poco caso también de la piel, tocar la piel de ellos, tocarlos y verlos si tienen una piel fría. A lo mejor estamos teniendo demasiado frío en la zona, o tocar la piel si la tienen caliente, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos excediendo. En el invierno, una piel caliente nos puede estar avisando de que la persona puede estar perdiendo más agua del cuerpo. Más agua, aumenta la deshidratación y pueden venir problemas como puede ser infecciones de orina. En el caso del frío, tener más frío de la cuenta en invierno, o sea, en verano, mejor dicho, aparte de hacer un gasto muy grande, nos va a provocar que esa persona pueda bajarle las defensas con el frío y puede ser más proclive a infecciones, por ejemplo, respiratorias. Claro, vamos a tener en contra todos aquellos que están realizando un trabajo físico grande, como pueden ser las gerocultoras y las auxiliares. Sí, efectivamente. Probablemente haya un momento en el que tengamos que tener esa temperatura, según nos dice la RITE, para poder, para que las trabajadoras y los trabajadores puedan estar cómodos en su trabajo. Ya nos encargaremos de que los mayores estén resguardados de esos cambios de temperatura, resguardados o de alguna forma protegidos, ¿no? Y otros momentos en los que ya habrá que subir o bajar la temperatura para adecuarlo siempre a la temperatura de la persona mayor. Bueno, pues hay una tercera pata. Hemos hablado de administración, hemos hablado de mantenimiento, otra pata que no tiene nada que ver con lo asistencial ni directamente contra el propio usuario, que es el área de cocina. Bueno, pues la gestión de residuos orgánicos también es importante dentro de la economía circular. ¿Mm? Mm, Ese compostaje que os he hablado un momento anterior no es difícil. Y hay cajones que no son muy grandes, que además yo creo que se pueden comprar hasta los hay sitios especializados, hay empresas especializadas, pero se pueden hacer también el mismo Leroy Merlin, y no por darle publicidad, pero tiene cajas de compostaje para poder hacer el propio abono. Y no deja de ser restos orgánicos que dejamos en una caja a condiciones de aerobia, es decir, con el oxígeno, descomponiéndose y finalmente produciendo pues un alimento que sirve para la fertilización de los propios jardines de la residencia. Otro aspecto muy importante para la economía circular es la compra de productos locales y de temporada. Lo de los productos locales ya no tiene que ver solamente con la economía circular. Eh, Tiene que ver con una propia interiorizar realmente que aquellos productores de materias primas son locales, nos pueden proporcionar material o materias primas de gran calidad, que estoy convencido que tienen los mejores, los mejores reconocimientos fitosanitarios, los mejores reconocimientos veterinarios y que todo va a estar en muy buenas condiciones, pero los productos locales es una parte importante de la economía circular.
y otro es el de temporada. El que no sea de temporada nos va a llevar a salir de estos productos locales y probablemente tenernos que ir a proveedores generales que traen estos productos de otras zonas que no son ni la zona de la residencia, ni siquiera la propia España, normalmente encareciendo el producto y normalmente en unas condiciones que a lo mejor no son adecuadas. Por lo tanto, la compra de productos locales y de temporada es parte de la economía circular. Implementar menús, sobre todo, que se adecúen a esa situación del año en el que nos encontramos y que minimicen, sobre todo, el desperdicio de los alimentos. Y utilizar envases que sean reutilizables para almacenarlo en el caso que tengamos que almacenar un alimento. Sobre todo, y por último y muy importante, el reciclaje del aceite de cocina usado. Ese reciclaje, bueno, antes he hablado que podíamos nosotros hacer algo de reciclaje en el centro. Dudo que las cantidades de aceite que se producen en una residencia todas las vayamos a reciclar, perdón. Por lo tanto, entiendo que todos ustedes tienen, todos vosotros y vosotras tenéis empresas bueno, que se llevan el aceite usado, pero tenéis que ser conscientes de que ellos lo reciclen, de que verdaderamente lo están reciclando. ¿Mm? El área de limpieza. Bueno, nos queda esta otra parte. Veis que hemos empezado con unas áreas que eran muy asistenciales y ahora estamos con unas áreas más de apoyo o más de soporte dentro de la residencia, y el área de limpieza lo es a través de productos ecológicos, el uso de detergente y productos de limpieza biodegradable, esa adopción de prácticas de limpieza sostenibles, eh, implementación de esos programas de reciclable también para productos o residuos sólidos que no son orgánicos, no es como el compostaje, pero que sí podríamos utilizar, ¿no? De alguna forma en otros aspectos. Y el uso de dispensadores. Claro, el uso de dispensadores en vez de llevar los botes, en vez de tener los botes a disposición, que uno puede tener más uso, o quizás más uso del producto, pues tener esos dispensadores. Imagino que aquí no es tan fácil hacer esta economía circular. Primero porque un producto de limpieza biodegradable es más caro que el producto habitual que te sirven los proveedores. Ya sabemos que las residencias, pues, bueno, como en todos los servicios, lo que es la economía real, el plan financiero, realmente el control económico se hace también en el centro es importante. No por ello debemos de dejar a un lado el interés por acercarnos a estos productos de limpieza biodegradables y ver cuáles somos capaces de introducir dentro de nuestro sistema. No sé si posteriormente alguien me puede dar algún ejemplo que esté haciendo en su propia residencia. Si podéis escribir a través del chat experiencias que tengáis o que queráis compartir, pero dentro del ámbito de la limpieza, pues sí se pueden hacer pequeñas cosas, pero se pueden hacer como, por ejemplo, las mopas reutilizables. Eso no tiene muchísimos más problemas. Son mopas que realmente se van a lavar, se van a limpiar y vamos a volver a reutilizar, en vez de utilizar, pues, productos que sean desechables con un uso o con dos usos. ¿Mm? Y aquí sí lo tendríamos detenido. Y bueno, yo quizás voy a terminar esta parte de economía circular deteniéndome un poquito más de lo que he hecho con el tema de las energías renovables, ¿no? De todo aquello que pudiéramos nosotros utilizar como energía que estuviese incluida dentro de la economía circular. Bueno, pues, ¿cómo podríamos nosotros beneficiarnos del uso de esas energías renovables? Como he comentado antes, la reducción de costos. Sí es cierto que hay un ahorro a largo plazo. Y sí, también es cierto, y os podéis sorprender, que hay una menor dependencia de los proveedores de energía tradicionales, que sabéis perfectamente que si no es todos los años, cada 2 años tenemos que volver a llamar, tenemos que volver a renegociar, tenemos que volver otra vez a pedirle precio, porque la subida, como sabéis, es constante. Y también es cierto que es una de las partidas, junto con los salarios y junto con la alimentación, más importante, ¿no? Entonces, la reducción del costo energético hay que detenerse a mirarlo profundamente en la cuenta de explotación. Y eh, estos trucos, ¿no? Estos trucos, estos puntos que he comentado con anterioridad,
que nos pueden servir precisamente para esa reducción de costes, pueden ser beneficiosos. Algunos a corto plazo, es decir, en 3 meses podemos estar viendo precisamente los beneficios y en otros, pues probablemente por la inversión que se haya tenido que hacer, tendremos que objetivarlo 2 años, 3 años más tarde, ¿no? Por otro lado, la sostenibilidad ambiental, es decir, el uso de energías renovables nos va a favorecer la disminución de la huella de carbono. O por lo menos eso nos dicen los técnicos, o nos dicen aquellos profesionales del ámbito técnico y tecnológico, que hace una disminución de la huella de carbono. Yo cuando hablo muchas veces de la huella de carbono, siempre me queda pues, recordar algo, ¿no? Realmente no todo el mundo sabe lo que es la huella de carbono, pero y la utiliza. La gran mayoría de la gente habla de la huella de carbono, no todo el mundo sabe lo que es muy simple, ¿no? No deja de ser la medida, la huella de carbono no deja de ser la medida de los gases de efecto invernadero que se vierten a nivel local, regional, nacional o del mundo. Es ese impacto de la medida de la cantidad de gases de efecto invernadero que se llevan. Nosotros nos acordamos, los que somos más mayores, evidentemente nos acordamos de las noticias cuando cada 15 días o cada mes o cada 2 meses nos hablaban del agujero de la capa de ozono y nos hablaban de los gases de efecto invernadero, sí, los gases que hacían un calentamiento sobre la Tierra. Bueno, por eso es la huella de carbono. Con este tipo de energía renovable podemos hacer una disminución de la huella de carbono. Hay mucha discusión, ¿eh? También quiero decirlo, no es cuestión de siempre ir a favor de todo lo que dicen con respecto a esto. Hay gente que piensa, científicos que piensan que realmente el hecho de que haya una cierta temperatura favorece la producción de ciertos microorganismos. El hecho del dióxido de carbono, por ejemplo, que es uno de los gases que argumentan como gas que incrementa el efecto invernadero, el dióxido de carbono no deja de ser un gas que ha favorecido la vida de siempre, es decir, plantas durante el día consumen dióxido de carbono y por la noche producen oxígeno, y por lo tanto esto que está en controversia muchas veces nos lleva a pensar que, bueno, pues más o menos podamos nosotros apostar por una mejor solución ecológica, una mejor solución para disminuir la huella de carbono, pues bueno, podremos ir aportando en esta línea que apoya precisamente la disminución de esos gases de efecto invernadero. Y por último, pues la parte que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Es decir, la contribución a la reducción de las emisiones de gases invernadero, como he comentado, de forma global con la disminución de la huella de carbono. ¿Qué compromiso podríamos tener el sector sociosanitario con la eficiencia energética? Como he comentado, el ahorro de la eficiencia energética nos va a llevar a ese ahorro y sostenibilidad reduciendo estos costes operativos a largo plazo. Y esto en forma de resumen, ¿no? En modo de resumen de modo. A la creación de entornos más cómodos y mucho más saludables para los residentes y a contribuir de alguna forma al desarrollo y competitividad del sector. Esas medidas que os he comentado antes, que son medidas concretas de optimización del consumo energético con tecnologías energéticamente eficientes, uso de energías renovables, como la solar o como la aerotermia, y todo ello favoreciendo superar esa barrera inicial de inversión para, eh, mediante la obtención de subvenciones o de fondos, poder acercarnos a este modelo de economía circular. Tenemos claro que muchas veces la inversión no va a ser posible porque no tenemos estos fondos, pero sí es cierto también que hay soluciones que nos pueden venir a través de fondos y subvenciones. ¿Mm? Y un ejemplo de buena práctica, y este ejemplo lo podéis quedar porque realmente podéis tenerlo como cabecera, que una residencia sostenible la podemos realizar de una forma sencilla, instalando paneles solares y sistemas de iluminación LED. Esa reducción se puede lograr hasta un 30% del consumo que tenemos actualmente o que se puede tener de forma normalizada en una residencia, y del 25, podemos ahorrar también un 25% de esas emisiones de CO2 con este modelo. ¿Y qué posibilidades tenemos de adherirnos a esos fondos o a esas subvenciones? Pues realmente a través de iniciativas gubernamentales que vienen, muchas de ellas de Europa, a través de fondos Next Generation, para apoyar precisamente la eficiencia energética a través de proyectos muy concretos.
y a través de proyectos de energías renovables en residencias públicas, que seguro lo podemos tener, sobre todo en comunidades como Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, que los tienen de forma potente, ¿no? Esos modelos. Y voy a intentar hacerlo de una forma mucho más rápida, que nos queda por delante, hablar un poco, y ya lo sé que ya hacéis vosotros muchos ACP, pero cómo integramos la atención centrada en la persona, digamos, en este modelo de economía social y de economía circular. ¿Ah? Pues voy a pasar a la siguiente. Las estrategias que podemos tener en cuanto a la equidad o a la igualdad de género. Bueno, igualdad de trato, igualdad de oportunidades, tenemos clarísimo. Esa es la parte importante de la equidad en el cuidado, igualdad de trato, igualdad de oportunidades. De estrategia, realmente, porque vamos a desarrollar o podemos apoyar el desarrollo de políticas de igualdad, de sensibilidad de género, sobre todo de liderazgo femenino, de trabajo inclusivo y de participación activa de las propias mujeres, con clarísimo beneficio, ¿no? En la mejora de la calidad de atención y sobre todo de un entorno laboral positivo. ¿Qué podemos hacer también, parte de esta estrategia? ¿Qué podemos hacer para dignificar el trabajo en el sector? Bueno, antes hablábamos, y lo voy a hacer un poquito más fácil, antes hablábamos de, bueno, beneficios que no fuesen monetarios, ¿eh? También es cierto que sabemos los costes que puede presuponer el personal y que realmente es importante, sobre todo para garantizar la viabilidad del centro. A veces la provisión de un seguro de salud o de pensiones en aquellas empresas o en aquellas entidades que tengan capacidad para podernos ofrecer, es una posibilidad. Proveer, eso ya es muchísimo más fácil. Proveer de días de descanso, de horarios más flexibles, incluso facilitar la posibilidad de que puedan compatibilizarlo a veces con otros trabajos. Sabemos que tenemos horarios, no siempre tenemos jornadas completas, no siempre tenemos medias jornadas, incluso hay cuartos de jornada o hay jornadas que son difíciles de encajar en la economía de un trabajador o de una trabajadora y tienen que buscar otros trabajos aparte del que tienen en la residencia. Pues bueno, utilizar precisamente horarios flexibles nos va a potenciar que esos trabajadores se quieran quedar con nosotros, ¿eh? Puedan apostar por tener esta doble vía de ingreso y puedan adoptar quedarse, ¿no? Quedarse con nosotros. Por otro lado, pues evidentemente los contratos fijos que ya por obligación hay que realizarlos, pero sobre todo la oportunidad de crecimiento. Y esto sí es importante. Creo que es importante porque eh, un profesional que no sienta que crece, ya sea auxiliar, ya sea de equipo técnico, del equipo sanitario, eh, o incluso del equipo directivo, cuidado. Aquel profesional que sienta que no crece conforme pasando los años va a terminar mucho más quemado. Es un profesional que, que va a estar con menos confort, va a producir más disconfort también en el día a día en el centro y, y va a resultar más problemático en general la gestión. Por lo tanto, mientras nosotros favorezcamos la oportunidad de crecimiento al personal, con formación, con capacitación o mejores capacitaciones en el trabajo, más a gusto va a estar y más estabilidad laboral vamos a tener. Y evidentemente la reducción de la precariedad laboral que bueno, se fomenta desde el Ministerio, pero que en nuestra mano está precisamente no tener que acudir a esas obligaciones del Ministerio, sino ser, perdón, conscientes de esa necesidad. Esa, bueno, pues promover ese bienestar, como comentaba antes, pues puede ser también a través de apoyo psicológico y a través de un ambiente, ¿no? De trabajo saludable. No sé cuántas de vuestras residencias tienen personal psicólogo en el centro, pero sí es cierto que, y mi reconocimiento lo tengo, cuando he podido disponer de psicólogo o de psicóloga en el centro, he visto una gran mejora, no solamente en el trabajo con los residentes, sino en el trabajo con las familias y con el propio personal. Por lo tanto, la parte de apoyo psicológico eh, creo que es importante reconocerlo.
Bien, ¿cómo atraer y retener ese talento? Como lo he dicho con anterioridad, esa formación del desarrollo y ese reconocimiento y valoración es importante. No sé si hacéis, si practicáis lo que se llama la valoración del desempeño. Reconocer y premiar el buen desempeño es muy importante. En mi experiencia, tener un espacio, al menos una vez al año, de sentarte con cada uno de los trabajadores y preguntarles, bueno, pues cómo ven su propio trabajo, qué ven lo que están haciendo bien, qué creen que pueden mejorar, cómo puede con su trabajo mejorar la actividad de la propia residencia, cómo cree que mejoraría su profesionalidad y su actividad del día a día a través de formación. ¿Qué formación quiere? ¿Qué formación cree que necesita? Eso puede ser una forma muy válida, esas evaluaciones del desempeño puede ser una fórmula muy válida para retener ese talento y para, bueno, pues favorecer precisamente ese manejo total de esa economía social dentro de lo que es la empresa, ¿no? Dentro de lo que es la entidad, mejor dicho. Esta última parte, que tiene que ver con las condiciones laborales de satisfacción, pues yo creo que mejorar esas condiciones laborales nos iba a favorecer esa mayor satisfacción por parte de los empleados, esa reducción del asentismo que cada vez es más tremenda, y sí es cierto y reconozco que va a depender muy mucho de cómo enfoquemos el manejo del personal, ya no digo el manejo porque quizás no es la palabra adecuada, pero sí reconocer cómo ese capital humano que tenemos dentro del centro es la que nos puede mejorar todo en la gestión de la residencia, ¿no? Del centro. Reducción de ese asentismo y la mejora de la productividad y finalmente, pues, terminar con esa calidad de atención muy mejor. Creo que esto es al final síntesis de lo que puede ser trabajar con economía, con economía social, con economía circular y con atención centrada en la persona, a la cual vamos a ver si soy capaz de colocar esta diapositiva con la que quería terminar. A ver, esta, que es la última diapositiva. Al final de todo, es con lo que a mí me gustaría quedarme. ¿Mm? Nos lo hablan en las diferentes normativas, ya nos lo hablan de forma ya frecuente, pero trabajar del modo que os he comentado permite, además, poder realizar estas acciones de una forma mucho más cómoda. Personalizar el cuidado, adaptar el cuidado a las necesidades individuales, que es lo más importante. Diseñar esos planes de cuidado conforme a esos criterios de economía social que os he comentado, conforme a ese eh, buen manejo de los recursos y del capital humano que tenemos en la residencia. Y bueno, pues no deja de ser importante para poder diseñar esos planes de cuidado, como he dicho, y considerar esas preferencias en base a las historias de vida de cada uno de los residentes y a las necesidades específicas de ese residente. Que también es algo que me gustaría incidir. No sé si sois conscientes de cómo vive o eh, cuál es la experiencia que tiene el residente conforme a los servicios que nosotros le prestamos. No solamente cómo son nuestra experiencia, sino cómo es mm, su percepción de calidad de vida conforme a los resultados que se producen. Pero eso será quizá para hablar en otra charla, ¿no? Lo que es la experiencia del residente. Bueno, esta personalización del cuidado, esa participación activa que es obligatoria, que es involucrar a los residentes en la toma de decisiones de su día a día, de su vida, aunque estén dentro de la residencia. No quisiera hablar de la palabra institucionalización, no me gustaría hablar de palabra de institucionalización para referirme a un centro sociosanitario, porque creo que no es, hace ya muchísimos años que dejamos de institucionalizar a las personas, creo que hemos dejado de institucionalizar a las personas, y favorecer sobre todo que ese entorno en el cual van a vivir muchos de ellos de forma temporal y otros muchos también de forma ya permanente, promocionar esos entornos favorables creando espacios que sean hogareños, ¿m? Sean accesibles y que sean cómodos en todos los lugares de la residencia, no solamente en su habitación y en la sala, ¿no? En el salón común o el salón general. Por último, entender que estos principios de adaptación para todas las residencias debería tratarse de un modo de vista holístico, desde todas las dimensiones que aportan bienestar
a la persona, integrando todos los servicios y siendo un solo servicio y proveyendo de actividades que puedan ser recreativas y terapéuticas. Me gustaría finalizar con cómo podríamos hacer colaboraciones y alianzas estratégicas con el exterior, porque ello nos va a ayudar también en los primeros momentos. Nos va a ayudar a la hora de manejar bien esa economía social, para introducirnos dentro de esa economía circular, de la reutilización, del reciclaje, de la reducción, ¿no? Y cómo abordar estos aspectos. Y lo vamos a hacer muchas veces con colaboraciones y alianzas estratégicas. Y os voy a enseñar quizás dos modelos que son muy fáciles, que son colaboraciones con otras organizaciones y colaboraciones con instituciones gubernamentales. Esas colaboraciones con otras organizaciones, que no suelen ser esa colaboración a través de recursos que tengamos compartidos para la mejora de los servicios y para fomentar o aumentar la innovación dentro de la residencia y la práctica o la práctica de buenas ideas o la generación de buenas prácticas, que viene a ser casi lo mismo. Haciéndolo, pues, por ejemplo, con asociaciones locales, asociaciones que sean de del mismo pueblo, de la misma ciudad, con instituciones que sean educativas y con proveedores de tecnología que nos pueden ayudar a ir mejorando esta transición, no solamente desde el punto de vista energético, como comentaba antes, sino en el punto de vista también asistencial, desde el punto de vista de la economía social. Y con colaboradores de instituciones gubernamentales a través de fondos, como he comentado, fondos a través de inversiones, a través de cumplimiento de normativas y apoyo en políticas públicas, que pueden ser proyectos conjuntos de salud que puedan proporcionar las propias administraciones o programas de formación y desarrollo, iniciativas de sostenibilidad que propongan, ya sea desde el modelo europeo o desde el modelo nacional. Entiendo que todo este hilo conductor desde el principio nos debe de hacer una integración de estos conceptos que he hablado, el concepto de economía social, el concepto de economía circular y el concepto de atención centrada. Dicho esto, y quedándonos todavía un poco de tiempo para poder abordar quizás alguna pregunta o alguna colaboración que queráis hacer con respecto a este tema y que encantado estaré de compartirlo con vosotros. Si puedo responderos, os responderé y si no, os orientaré donde podéis también obtenerlo de alguna forma. ¿Bien? Quiero daros las gracias, ¿no?, por haber estado tan atentos y haber estado permanecer viendo lo que era la ponencia y espero que haya resultado de interés y de agrado. Así que sin más, voy a dejar de compartir lo que es la presentación. Pues si queréis, puedo volver otra vez a hacerlo, pero puedo volver otra vez a compartirlo. No sé si tenéis por ahí el chat. Vamos a ver. Puedo preguntar también, a ver si a alguien, por ejemplo, le interesaría a intervenir o por menos compartir la experiencia que puedan haber tenido dentro de su centro en alguno de los tres aspectos, tanto el aspecto de la economía circular, por ejemplo, porque estéis haciendo algo en reciclaje, como, bueno, reciclaje o en la utilización de tecnología o incluso que hayáis puesto paneles solares y que estéis viendo la eficiencia del manejo de esta tecnología, o si queréis, con respecto a la economía social también, que podemos hacerlo. No sé si en algún caso tenéis, ¿tenéis algo? No sé si Franklin por ahí nos puede comentar también algo desde Lares. Bueno, pues nada, tocaste un tema bien interesante que es la parte del reciclaje, que es la cuarta formación que se viene de este proyecto y ya ahí hablaremos un poco más sobre prácticas sostenibles, ahorro energético, huella de carbono, reciclaje y medio ambiente. Eh, Fue una buena introducción que lo hayas incluido en esta formación.
para la siguiente que trata específicamente de este tema. No sé si alguna de las personas que están participando quieren hacerte una pregunta o quieren decir algo. No sé, alguien se anima o por lo Bueno, menos ponen las cámaras para verlos y eh, pone- Natalia Fortón, no la veo, pues no sé si está con cámara o no, no la puedo ver, pero comenta que en su caso sí están incluyendo bastantes actuaciones de economía circular, que es una línea estratégica. Creo que ahí efectivamente, está Natalia. a ver, no la veo, no sé por Ahí, qué no la... ahí está. Hola, Vale. buenas. Hola, buenas, Natalia. ¿Nos quieres compartir un poco qué es lo que estáis haciendo dentro de vuestra estrategia? Primero, ¿de qué residencia eres o de qué centro eres? Es de Residencia Sagrado Corazón de Fraga. Ah, muy bien. Fraga, Huesca. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros? Bueno, nosotros estamos haciendo un plan de ahorro energético y sé que hemos solicitado subvenciones al PERTE Ujú. para incluir placas solares. Y luego tenemos una zona nueva en la que hemos incluido un sistema de domótica que bueno, lo tienen que instalar todavía, para el ahorro energético de esa zona, porque es una residencia bueno, que tiene unos 30 años y sí que vemos que gastamos mucha energía, sobre todo en aire acondicionado, bueno, un poco en calefacción también, pero de momento todavía no podemos, pero sí que tenemos un proyecto para readaptar el centro a todos estos cambios. Eh, ¿Tú eres, qué puesto tienes en la residencia? Yo soy directora y trabajadora social. Vale, como directora me imagino que la parte de estrategia te es importante, es decir, cómo vas planificando de un año para otro realmente las actividades que tienes que hacer. Meterte en una línea de economía circular no es ni fácil ni bonito. Eso sí es cierto. Primero porque no somos especialistas de ello. Habitualmente tenemos otras profesiones y no somos entendidos. Yo recuerdo como una cosa simpática dentro de mi vida, que yo era un médico que metieron a director de residencia y empezó a tener que entender lo que era una planta climatizadora, lo que era una cocina, cómo se estropeaban los frigoríficos, lo que eran los APCC de cocina o incluso de jardinería. Es decir, no me tocaba tener que aprender de eso, pero efectivamente la responsabilidad te lleva a tener que entender un poco, por ejemplo, de cuáles son los factores que mejor van a beneficiar mi gestión, ¿no? Como gestor. La figura normalmente de la dirección es directora y gestora, y son dos partes, dos patas independientes, pero muy importantes. Y por eso te preguntaba lo de la línea estratégica, porque ¿cuánto tiempo te ha llevado pensar en lo que tenías que hacer, o cómo lo ibas a hacer, o cómo iba a ser esa pauta año tras año? Bueno, yo sí que estoy haciendo mucha formación ya desde hace muchos años, pero sí que tenemos un plan de viabilidad desde el 2018, que es cuando yo entré en dirección. Ujú. Y claro, sí que es verdad que estoy haciendo muchísimas formaciones encaradas a esto, pero bueno, al final es una estrategia que tenemos que adoptar todas las empresas, no solo residencias, sino que todos los sectores tenemos que ir en esta línea. Entonces no te queda otra que actualizarte y bueno, si hay que gestionar, pues hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Claro. Me has dicho que tenéis paneles solares. ¿Tenéis paneles solares? No, no los No, tenemos, no. los hemos pedido a la subvención del PERTE Ah, de este año, sí. vale, Ya es lo habéis incluido. pedido Tenemos para. solamente de agua caliente, pero lo Ah, que queremos es de incluirlos para que conlleve toda la electricidad del centro. vale. ¿Y en cuánto tiempo prevéis vosotros que va a estar disponible? ¿En cuánto tiempo creéis? Pues lo ideal sería que nos concedieran la subvención y los pudiéramos incluir este año. Lo que es el sistema de domótica de las nuevas habitaciones, esto ya está encargado, ya se va a hacer este verano. Ujú. Y bueno, tenemos en mente muchos otros proyectos. Pero bueno, también hemos incluido otras cosas que son que no implican tanta inversión y que al final influyen en el día a día. Al final, pues como lo del, por ejemplo, aquí cuando entré se gastaban vasos de plástico, pero exagerados. Todas las ingestas de agua se daban con un vaso diferente de plástico. Entonces, ¿qué hicimos? Pues incluimos carros de vasos de plástico también, pero duro para lavar. Entonces lo que hacemos es lavarlo. Sí que es verdad que gastamos Claro. agua, pero bueno, reducimos bastante el gasto del plástico.
¿En Lo qué del consiste papel, y en qué perdón. consiste el sistema de domótica ese que vais a poner? Es un sistema que controla lo que es el toldo, las ventanas, el aire, o sea, el frío y el calor. El Ajá, problema a veces que tenemos aquí es que, pues bueno, se dejan la ventana abierta. Hay residentes pues, que quieren la temperatura muy alta o muy baja, entonces lo que haces con el sistema es controlar una temperatura intentando, pues eso, con el toldo, que no entre el sol. ya, Entonces, claro. Me parece bastante interesante. Yo creo que vaya en una buena línea. No es fácil, os va a llevar años, eso lo tengo clarísimo, porque eh, te metes con la parte de energía y después te vas a meter con la parte de reciclaje, porque también es importante la parte de reciclaje, cómo manejáis todos aquellos productos que pueden ser reciclados por empresas externas. Es muy raro que en la propia residencia podamos reciclar algo, pero sí podemos estar en colaboración con aquellas empresas que pueden reciclarlo. ¿Mm? Y eso sí es cierto, como son los métodos que tenemos. Pues muchísimas gracias, Natalia, por tu aportación. no, ¿Hay alguien nosotros más que quisiera también aportar? ¿Alguien que pueda tener alguna pregunta? ¿O alguien que quiera compartir la experiencia de cómo podemos hacer reciclaje también? ¿O cómo podemos hacer separación? ¿O cómo podemos hacer una mejora en la utilización de los recursos energéticos? Hola, Sí, buenas, soy Jesús Marta de Residencia Betania en Zaragoza sí. y nosotros hemos hecho igual o muy similar a lo que comentaba la compañera Natalia. Hemos ya desde la construcción se instalaron paneles solares para lo que es el tema de calentar, el tema del agua, ¿vale? Y Ujú, ahora en colaboración con el colegio que coincide que somos de la misma entidad, ellos han instalado placas solares para el tema de energía y compartimos esa energía, ¿vale? Desde septiembre del año pasado. Y hemos visto, pues yo calculo que entre un 15 me echaría hasta el 20% de disminución en lo que es en la factura de la luz. En respecto ujú, a otra cosa es el periodo de amortización que vamos a tener que sufrir un tiempo, ¿no? Pero sí, realmente a nivel energético, a nivel de coste mensual, ha variado. Y otra de las cosas que hemos incorporado, que tuvimos nuestras dudas al principio, pero que luego lo incorporamos y creemos que fue muy efectivo, nosotros por un problema de la calidad del agua de nuestra residencia, se había instaurado desde siempre el consumir agua embotellada, lo cual yo yo llevo aquí 4 años, como director lo primero que hice es decir, madre mía, qué cantidad de palés de agua embotellada sí, entran en sí, esta sí. casa y fue de decir, objetivo número uno, eliminar ese agua embotellada. Entonces lo que instalamos tres, sí, tres fuentes en diferentes puntos de la residencia, cumpliendo todas las temas higiénicos, etcétera. Ese agua por procesos de ósmosis y de ozonificación Sí. nos sale con una calidad muy alta y tanto nos provee de agua caliente como de agua fría, lo cual también nos ha agilizado en muchos casos las infusiones de la tarde o las infusiones de hoy estoy nerviosa o cualquier otro tema, pues lo tenemos como mucho más ágil. Y hemos dejado de consumir, pues ahora no llevo la cuenta, pero paneles y paneles de agua embotellada y realmente medioambientalmente para nosotros sí que fue un cambio y además fue compartido por toda la residencia, ¿eh? Estoy hablando de que Sí, tanto ¿no? gerocultoras como el cambio lo vieron efectivo y puede tener el rollo de que hay que cargar las jarras, que es otro de los Ya. problemas. Es mucho más cómodo el tirar de un palé que sale el agua embotellada, pero ese proceso participó todo el mundo y realmente ha sido súper efectivo. Claro, ¿qué es lo que comentan los trabajadores en sí? Los trabajadores. Claro, ha cambiado un método, ha cambiado una fórmula. ¿Cómo lo reciben ellas? Positivo. Positivo Sí, ¿no? porque Claro. hablo principalmente del tema de las fuentes. El hacer partícipe a alguien, porque se intentó hacer una campaña de visualización del número de botellas que consumía, hubo un trabajo previo, del número de botellas visuales que estábamos consumiendo, visuales es acumular las botellas durante de una semana para que se Ujú, viera todo lo que estábamos tirando
y el decir, ponemos estas fuentes para eliminar ese residuo. Claro, Entonces, esa imagen visual y ese ser partícipe, yo creo que fue lo que agilizó completamente, más que agilizó, normalizó. Entonces lo sí, instalamos un lunes y el martes aquello todo el mundo lo había entendido de que se había acabado el tema del tema de agua embotellada. Tenemos nuestro claro. palé de agua embotellada por si acaso y lo vamos consumiendo poco a poco por si acaso, pero realmente el cambio de las fuentes fue un acierto medioambientalmente hablando. Claro, oye, me parece estupenda la aportación y voy a aprovechar, Jesús, que estás ahí a mano. En el tema de digitalización, ¿cómo lo lleváis? Es decir, desde el punto de vista administrativo, ¿cómo contempláis esto? Pues estamos en proceso de cambio y estamos en proceso de utilizar, no voy a decir la plataforma por no hacer publicidad, pero la usamos todo, prácticamente en muchas residencias y empieza por R y acaba por S. Entonces cada uno que Sí, se sitúe la marca. sí, sí, Y, y desde estos 4 años que estoy en la residencia, hemos ido abandonando poco a poco el papel y acostumbrándonos a los seguimientos se hacen en esa marca, en esas plataformas, las lecturas y la información se hacen en esa plataforma y sobre todo lo que estamos incorporando ahora es que los PIAs y las sí. historias de vida se hagan también en ese soporte o lo podamos hacer en ese soporte. Bien es cierto que donde se tiene mayor reticencia y no es, bueno, los grupos que son grupos, o los profesionales de rehabilitación o los profesionales sanitarios, quizás tienen menos problemas para la utilización de un soporte digital. Y quizás en la parte de gerocultoras es más difícil que lo integren, que lo lleguen a entender o lleguen a entender mm, el beneficio que puede tener el registro y la visualización de la información a través del soporte digitalizado. Cuando se Es que hay, acostumbran, no lo quieren dejar. hay, Y perdona, eso es pero por es que, por experiencia. ejemplo, a nivel legal, el cuaderno de incidencias es muy importante y sería muy interesante a lo mejor poderlo Efectivamente. digitalizar, pero a nivel legal, a fecha de hoy, si no me corregís, implica que tiene que estar en papel. No, no se puede tener digital también. Claro, Es decir, que entonces, hay y en esa marca, que tú dices que tampoco voy a nombrar yo, en esa marca hay una opción muy fácil en la cual el registro se puede realizar con el perfil de la persona que se introduce y ese perfil es individual para cada persona. Para cada profesional. Es decir, Carmen, si es una gerocultora y mete su incidencia, va a aparecer con su nombre. Y hay formas en las cuales tú puedes evidenciar que no puede ser manipulado posteriormente. Es decir, esa plataforma te permite, como director de centro, ejecutar quién puede leer, quién puede escribir, quién puede modificar. Si tú solo cierras, solamente tiene capacidad para escribir. También puedes hacer que pueda modificar, pero modificar el mismo día. No permite modificarlo al día siguiente. De tal forma que sí se puede evidenciar. Y bueno, en el caso, me has dicho, perdón, era de Aragón, ¿no? sí, Zaragoza. Sí, en Zaragoza. Bien. Puedo decir que en otras comunidades autónomas, bueno, en Zaragoza yo tengo la experiencia de utilizarlo y en Zaragoza capital, desde luego, y no he tenido problemas. En la empresa donde yo estaba había una residencia en Zaragoza y ya se utilizaba el formato ese. No tenía ningún problema. Y de hecho no deberían de ponerlo, siempre y cuando tú verifiques y demuestres que eso no lo puede modificar nadie, son más que tú. Y también eh, esa plataforma deja un registro interno de quién modifica algo dentro de la plataforma. Y si es el director el que lo modifica, porque, por ejemplo, haya alguien que haya equivocado una actividad y esa actividad diga, mira, es que me he equivocado de esto y tú quieres solventarla, quieres modificarla, la puedes llegar a modificar y queda el registro que has sido tú, con el día y con la hora. Incluso se puede poner en un seguimiento de la persona sobre la cual se ha ejecutado el error, ¿no? En la transcripción, bueno, pues se ha ejecutado un error que va a ser subsanado de esta forma. Y así se le demuestra a las inspecciones, se le demuestra el buen hacer, la buena práctica, aun con el sistema informatizado. Seguro que es
difícil de hacerlo. Ya también va a depender de que los propios inspectores sean conocedores, ¿no?, del sistema, porque hay algunos de ellos que todavía desconocen los sistemas informatizados, no solamente esa marca, sino otras marcas que existen en el mercado. ¿Mm? Pero te animo a hacerlo, ¿eh? O sea, y sobre todo porque con el paso del tiempo no es inmediato, ¿eh? O sea, a los 2 años de estar con un sistema integral informatizado, tenéis de sobra, tenéis de sobra a la gente metida dentro del sistema, ¿no? Y yo creo que va a ser muy fácil. Muchas gracias, tú. Muy bien. ¿Alguna otra aportación sobre los sistemas? ¿Cómo lo estáis realizando en los centros? Sé que hay de otras comunidades autónomas y sería interesante porque creo que hemos tenido dos de Aragón, pero sería importante que alguien desde otra comunidad autónoma también nos pudiese comentar algo. No sé si desde Castilla y León tenemos a alguien que pudiese participar y que pudiese comentarnos incluso cómo están viviendo la introducción la llamada ley de residencias en Castilla y León con respecto a esto, sobre todo con respecto a la atención centrada en la persona. ¿Hay alguien que no le importe eh, hablar y comentárnoslo? ¿No hay nadie? No sé si, Franklin, quisieras que ahondásemos sobre algún tema en concreto de lo que se ha expuesto dentro de la formación. No se te escucha, Franklin. Bueno, yo creo que sería interesante que alguno de los participantes quiera darle un enfoque a algún tema, ¿no? O alguna opinión, más allá de mí, que simplemente soy el que gestiona eh, y busca quién es el Sí, ponente sí, y el sí, sí. De todas contenido. formas, sí, de todas formas, a través del chat podéis hacer las preguntas, que quizás es fácil poder hacer preguntas a través del chat. Y si veis algún área en concreto, no sé si algún área, yo he comentado el de la atención centrada de la persona y la Ampliarla un ley poco más o algún tipo de de... ley de Castilla y León, o bien queréis que se amplíe algo con respecto a la parte de economía social o la propia que he hablado antes de economía circular. Voy a intentar poner de nuevo la presentación, a ver si soy capaz de ponerla y de compartir la pantalla. No sé si ya la estáis viendo ya o... Espera. Bien, Ahora sí. ahora, ¿no? A ver. Sí, vamos a intentar. Quizás esta parte, mira, es una diapositiva que creo que era importante dentro del paso de lo que es los beneficios de la economía social. Y es precisamente esta que tenía que ver con la mejora de la calidad de la vida de los residentes. Mm, en un primer momento hablábamos de ese bienestar del personal y la introducción de un ambiente inclusivo a los residentes y quisiera volver a hablar un poco de lo que comenté de la experiencia del residente. En el mundo sanitario, no en el mundo social, en el mundo sanitario, hay un polo innovador que tiene que ver con lo que se llama experiencia del paciente. La experiencia del paciente está basado en dos conceptos, que es el de los PREM y el de los PROM. Son acrónimos en inglés que vienen a decir cuáles los PREM son la medida de la expectativa reportada por el paciente y los PROM son la medida de los resultados experimentados y reportados por el paciente. Bueno, pues esto trasladado al mundo sociosanitario tiene una cabida y tiene una traslación estupenda y muy fácil de hacer, porque si nosotros trasladamos lo que ocurre dentro de una residencia, nos podemos dar cuenta que la experiencia que tiene un usuario, vamos a llamarlo usuario, ¿no? Dentro de la residencia, el concepto de usuario,
es el que nos va a guiar cómo debemos de hacer las cosas y cómo deben de ser las pautas de atención para con esa persona. Os voy a dar, no sé si vamos a estar todo el mundo de acuerdo, pero voy a dar una definición de lo que pudiera ser el perfil de residencia. Parece que todo el mundo conocemos lo que es el perfil de un residente. Si yo tuviese que preguntar uno a uno cuál es el perfil general de un residente, cada uno me daría no una versión, pero sí una aproximación, probablemente desde su profesión, si lo que sea director del centro o directora de centro, de su formación. Otros me lo darían con respecto a alguna definición que hayan visto por ahí, pero les voy a hacer cada una, no por crear polémica, sino porque creo que no siempre ha sido bien definido el perfil de los residentes en las residencias españolas. El perfil de un residente, el perfil de los residentes es el de personas con problemas de salud. No sé si estamos de todo el mundo de acuerdo, pero el perfil de las personas que tenemos en las residencias españolas son personas con problemas de salud, crónicos y múltiples, que forma temporal o de forma permanente sufren una disminución de su funcionalidad que les hace depender de otros para su vida normal o cotidiana, y cuyas redes sociales no les proveen de esas ayudas para poder vivir de una forma digna y adecuada en su domicilio. Ese es el perfil que nos comentó, o que comentaron desde un grupo de expertos del Colegio de Médicos de Madrid, y por lo tanto puede tener el sesgo de la medicina, pero que sí me hace pensar mucho de cómo es visto, según la literatura científica realmente, porque ellos se basaban en estudios que se habían hecho previamente, cómo se basaban estos profesionales en definir qué había en la residencia. Bueno, pues realmente para mejorar la calidad de vida de los residentes, si nos atendemos a a esta definición, tendremos que tener muy claro que la parte que más le va a importar a ellos es su salud. Y la OMS nos dice que la salud no es la ausencia de enfermedad, evidentemente, sino es el bienestar eh, físico, psíquico y social, ¿no?, de la persona. Por lo tanto, intentar actuar desde una atención integral centrada en la persona, intentar actuar desde un modelo de servicio bajo una economía social, en la cual pretendemos mejorar la calidad de vida de los residentes, pues va a tener que ir mucho orientado a ese tema de salud. Y no sé hasta qué punto todo lo que hemos visto hasta ahora, incluso dentro de la economía social, se circunscribe o incluso se acopla de una forma natural a esas necesidades. Hablar de servicios centrados en las necesidades individuales como parte del bienestar personal del residente significa precisamente preguntarles, preguntarles qué es lo importante para ti y qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de la actividad del centro para que te sientas bien, para que observes que tienes calidad de vida. ¿M? Y sobre todo para que veas que esto no es como un hospital, que bueno, pues, vienes y te vas. Bueno, eso puede ocurrir en algún residente de forma temporal, que venga por un problema de recuperación funcional, ¿no? Pero aquellos que tenemos de forma permanente saben que se van a quedar el resto de su vida probablemente en el centro y van a querer, pues bueno, pues ser precisamente que se les trate conforme a esas necesidades y esta expectativa que tienen. No sé si esta parte la ves como importante, pero sí creo que para incidir en una buena gestión económica, en una buena gestión social, en una buena gestión asistencial, tenemos que tener muy pendiente o tenemos que estar muy pendientes precisamente de ese aspecto. Y por el otro lado, y como hablaba también, y por eso he puesto esta diapositiva de nuevo, esa creación de un ambiente laboral justo. Es una dificultad, es una de las grandes dificultades que nos hemos enfrentado los gestores y los directores. Quizás, por un lado, los gestores, aquellos que tenían, o la plata de gestión, aquellos que tenían que asegurar el servicio a través de unos recursos, entre ellos los humanos, o el director, que es la misma persona, pero en su otra versión, en la cual ejerce de líder, necesita
aquellos profesionales que están con él en el hombro a hombro del día a día, bueno, pues estén capacitados, estén, bueno, pues de alguna forma, no iba a decir ilusionados, pero sí cuanto menos eh, entendiendo que están en su trabajo de una forma, bueno, pues están bien, se encuentran laboralmente bien, estables y que pueden encontrar, pues, buenos desarrollo, ¿no? A su profesión. Creo que estas dos patas son bastante importantes y creo que nos podrían ayudar a entenderlo de una forma mejor. Vamos a mirar otra diapositiva que sí me gustaría volver a ver con vosotros. Si puedo hacerlo aquí. A ver. Esta parte, que esta última que estuvimos hablando, con respecto a la colaboración con otras organizaciones y con instituciones. Eh, la economía circular a veces se hace difícil si no tenemos un apoyo, y esto nos lo comentó la compañera de Huesca, o sea, de Fraga, la residencia de Fraga en Huesca al principio, que tenían su proyecto basado pues, realmente en unas subvenciones. Necesitamos esa colaboración con las instituciones gubernamentales, esos accesos a fondos, ¿no? O acceso a esos programas europeos que nos van a facilitar, pues, bueno, un montante económico que, que garantice la instalación de esos equipos tecnológicos y de esos equipos técnicos dentro del centro. Hablaba la compañera de temas de domótica. Hay muchas posibilidades de domotizar una residencia, una para el propio servicio y otra para el propio manejo del residente. Algunas de ellas me han sorprendido bastante en los últimos tiempos. La utilización de inteligencia artificial dentro de una residencia son cosas que todavía a algunos le queda un poco ciencia ficción, pero la realidad es que sí he visto iniciativas que son muy curiosas y que probablemente tengan sentido. Hay un centro, una residencia, donde no las personas que tienen deterioro cognitivo, pero sí las personas que sin deterioro cognitivo o con poco deterioro cognitivo tienen un dispositivo, no voy a decir la marca porque no me importa, tampoco le voy a hacer que vendan más, que es Alexa. ¿Vale? A través de ese dispositivo en las habitaciones eh, han conseguido de alguna forma hacer más, más integrada la vida del residente dentro de la residencia, dentro del centro. Estamos hablando que es un aparato que te puede orientar temporalmente, te puede orientar parcialmente, puede ser una ayuda a la hora de las preguntas, te puede orientar también en las noticias del día. Estamos hablando que algo que hemos hecho de forma habitual, que eran los famosos buenos días, ¿no? Reunir a los residentes diciéndole el día en el que están, festividad del santo, bueno, todo ese tipo de cosas que son magníficas, magníficas porque hace interactuar también entre ellos y que fomentan la participación social, también lo pueden hacer desde la propia habitación. Y ese aspecto es bastante importante. Otros aspectos de domótica que he visto que pueden ayudar también, que pueden ayudar dentro de la economía circular y que lo tiene, que, bueno, hay una empresa aragonesa muy grande, internacional además, que tiene mm, un polo de tecnificación muy importante, que lo que pone son pequeñas pantallas en las habitaciones de los centros donde el propio auxiliar con una tarjeta, una RFDI, que se llama, una tarjeta al pasarla te identifica y todo lo que tú hagas como profesional dentro del centro, perdón, dentro de la habitación, se puede registrar en esa pantalla. No necesitas ir a un ordenador, no necesitas llevar una tablet o no necesitas tener un portátil para ingresar a aquellos registros puedes hacer sobre la actividad de ayuda, de soporte al residente. Por ejemplo, el hecho de ir a hacer un cambio postural por la noche. El hecho de hacer un cambio postural, pasas la tarjeta, te identificas como auxiliar
realizas la actividad y cuando sales vuelves otra vez a pasar la tarjeta. Queda automáticamente reflejado en el sistema y ya no hay que teclearlo, ya no hay que volverlo otra vez a poner. Gasto de tiempo por parte del auxiliar, gasto de tiempo y gasto bueno, pues de tener un aparato a lo mejor encendido también durante toda la noche en el caso de los ordenadores. Es cierto que se puede hacer de esa forma y creo que estos aspectos de domótica sí nos pueden ayudar más de los que he comentado, que quizás son muy fáciles, como es el cambio de la luminaria, de la iluminación, tanto interior como exterior, al formato LED. Mejor no hay que hacerlo de forma toda la residencia, ¿no? En un momento determinado se puede hacer por fase y de hecho suele ser fácil mm, un aprovisionamiento, perdón, hacer un aprovisionamiento de eso, ¿no? Y tenerlo de esa forma. No sé si tenéis alguno más, una cuestión que queráis abordar. Sois unos cuantos los que estáis. No sé si alguno de vosotros queréis colaborar con el comentando algo más. Bueno, pues Franklin, no sé si tú lo... Franklin, no se te oye, Sí, Franklin. sí, aquí estoy. Muy bien, no sé si quieres finalizar la formación. Sí, bueno, pues nada, sí que estaba con la cámara apagada, perdonadme. Nada, muchísimas gracias. Yo creo que podemos terminar aquí esta visión que hemos tenido como tan global, ¿no? De este tema. Y nada, pues dejamos ya sabéis que la línea abierta de comunicación con Fundación en estos proyectos que tenemos de fomentar la economía social y dar las gracias a Juan Miguel Cabello por acompañarnos hoy en la formación. Y nada, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Muchas Hasta luego, gracias. adiós. Hasta luego.